Gracias, Padre, porque podemos estar de nuevo en tu presencia, podemos abrir la Biblia, podemos escucharte de nuevo, podemos leer tal vez textos que ya conocemos, tal vez que nunca nos habíamos parado a investigar, pero gracias, Señor, por este tema especial que también forma parte de lo que tú eres, de la teología y de esos seres que has creado, Señor, para tu gloria y para bendecir a tu pueblo. Por eso pedimos que nos des luz y abras nuestro entendimiento también para comprenderte. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces voy a compartir con vosotros el PowerPoint. Bien, y así ya podemos ir viendo algunas cosas. Por ejemplo, una pregunta que me hacían esta semana es si Satanás es omnisciente, es decir, si conoce todas las cosas como Dios, o también es omnipresente, es decir, si puede estar en todas partes al mismo tiempo. Y por supuesto la respuesta es no. Eso ya lo sabéis, ¿verdad? Solo hay un creador y todos los demás son criaturas. Así que, exceptuando a Dios, como Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios en tres personas, que es uno, un solo Dios en tres personas, es el único porque es el creador, que es omnisciente, es decir, que todo lo sabe, es omnipresente, que puede estar en todo lugar al mismo tiempo, y también es omnipotente, es decir, que es todopoderoso. Entonces, Satanás es una criatura más. No pensemos que Satanás y Dios son como una dualidad en el universo, es decir, que los dos tienen la misma fuerza y no se sabe quién va a ganar, como si estuviesen echando un pulso, ¿eh? No es así. Satanás solamente es una criatura de Dios, pero es un ser muy inteligente y muy poderoso, y por supuesto mucho más rápido y veloz que los seres humanos. Por eso sí que los ángeles pueden ir de un lugar a otro de la tierra muy rápido, pero no son omnipresentes. Ahora, hay una cosa aquí interesante y es algo que en teología se llama atributos comunicables. Hay una serie de atributos, es decir, de características de Dios, que Él decidió comunicar a los seres humanos y a los ángeles. Por ejemplo, los seres humanos no somos omniscientes, es decir, no conocemos todas las cosas, pero sí tenemos algo de sabiduría. Ese es un atributo comunicable de Dios. Él es omnisciente, pero parte de esa sabiduría nos la ha dado a nosotros. De la misma forma, un atributo de Dios es que Dios es amor, y es otro atributo que se comunica al ser humano o a los ángeles. Es decir, nosotros podemos mostrar amor, no podemos mostrar un amor perfecto como el de Dios. Y hay muchos otros atributos comunicables que Dios nos ha dado, como por ejemplo la autoridad y toda una serie de atributos. Si no, podéis buscarlo también aún en el mismo buscador de Internet, podéis poner atributos comunicables y ya os va a salir pues todas las cosas que Dios nos comunica. Pero a la hora de pensar en Satanás como una criatura, porque eso es lo que es, él tiene mucha sabiduría, tiene muchos conocimientos, es un ser muy antiguo, pero él no es Dios, ni mucho menos. Entonces, no te preocupes, Satanás no puede leer tu mente, Satanás no conoce tus pensamientos, ni conoce lo que vas a hacer, sabe cosas del futuro, pero no lo sabe todo. El único que conoce todas las cosas es Dios. Y nosotros que somos hijos de Dios y que ya participamos de la naturaleza divina, porque tenemos al Espíritu Santo, sí que pertenecemos como hijos adoptados a la familia de Dios. Y somos mucho más importantes en un sentido que el mismo diablo. Pero hay que guardar un respeto también para él, porque en ningún lugar de las Escrituras te vas a encontrar que ni siquiera los ángeles más poderosos, como es el arcángel Miguel, se atreven a insultarlos o a faltarles al respeto. Es algo curioso que lo puedes encontrar en las Escrituras. Aquí, por ejemplo, nuestros políticos en España y me imagino que en todas partes del mundo se insultan unos a otros, aunque cada uno tiene una función de autoridad.
y deberían respetarse, por lo menos en el vocabulario, porque no deben atacarse las personas, sino que deben someterse a la función y al cargo que tiene esa persona. Y de la misma forma, aún el mismo Hijo de Dios, como vamos a leer hoy, el mismo Hijo de Dios, el ángel del Señor, como aparece en el Antiguo Testamento, le dice a Satanás: el Señor te reprenda. Ni siquiera Jesús mismo le dice: yo te reprendo, sino el Señor te reprenda, es decir, el Padre, Dios. Entonces, es una cosa que nos tiene que hacer pensar a la hora de tratar al diablo, aunque por supuesto no se trata de que tengamos que hablar con él, ni que tengamos que buscarle, ni nada por el estilo. Pero sí que a veces hay momentos para decirle: vete, Satanás, déjame en paz, o cosas así. Pero a quien hay que orar es a Dios. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero esta era una pregunta que surgía para que os quede claro también el asunto. El otro día comenzamos viendo la hueste celestial en el Antiguo Testamento, es decir, que parece que hay ahí un consejo divino, o una hueste celestial, que está en la presencia del Señor. Y veíamos algunos versículos de ejemplo, pero nos quedaron algunos más por ver. Entonces vamos a verlos hoy. Y en el Salmo 82, versículo 1 y 6, dice así: Dios preside el consejo celestial. Entre los dioses dicta sentencia. Yo les he dicho: vosotros sois dioses, todos vosotros sois hijos del Altísimo. Cuando tú lees estos versículos, estamos viendo, si os acordáis, todos los versículos que estamos viendo en este estudio de angelología son de la Nueva Versión Internacional, pero podéis ver otras versiones, cambiarán algunas palabras, pero el sentido es el mismo. Ahí encontramos a Dios presidiendo el Consejo Celestial. Por tanto, no estamos hablando de un consejo humano ni de una reunión con jueces de la tierra. Y ahí dice: entre los dioses, pero dioses con minúscula, dicta sentencia. Y es muy interesante porque la palabra hebrea que aparece ahí para dioses es la palabra Elohim. Si sabéis algo de hebreo, tal vez te choque o te sorprenda que se use la palabra Elohim también para alguien que no sea Dios, porque generalmente la palabra Elohim se dedica exclusivamente a Dios, pero en otros textos del Antiguo Testamento también aparece para referirse a otras criaturas, como pueden ser los ángeles. Así que la palabra Elohim ahí aparece en el hebreo cuando se refiere entre los Elohim, entre su ejército celestial, entre su consejo divino. El Elohim con mayúscula, que es Dios con mayúscula, es quien dicta sentencia y dice que Él es el que preside el consejo celestial. De esto hablábamos el otro día cuando hacíamos referencia, por ejemplo, al momento aquel en el que estaba sucediendo lo que pasaba con Job. Y entonces Dios le decía a Satán, al acusador, a ese fiscal, como vamos a ver hoy también, que parece que estaba acusando a Job. Entonces Dios habla con sus ángeles. Y veíamos otros versículos donde decía: ¿quién va a ir y va a poner un espíritu, va a incitar a esta persona de la tierra? Y entonces uno decía: voy a ir yo. Estamos hablando de que Dios tiene un consejo celestial, pero de esto se nos habla poco en la Biblia. Entonces tenemos que referirnos solamente a los textos que encontramos y a procurar no tener demasiada imaginación para decir cosas que no dice la Biblia. Pero en este Salmo 82, en ese versículo 1 y también en el 6, aparece esto, ¿vale? Vosotros sois dioses. ¿Por qué? Porque los ángeles son hijos de Dios en el Antiguo Testamento, en el sentido de que son criaturas suyas, y entonces él a veces dicta sentencia, a veces pide consejo, y ellos son esos hijos del Altísimo. Solo en el Antiguo Testamento, porque los verdaderos hijos de Dios por adopción
y por redención, y porque participamos gracias a la obra de Cristo de la naturaleza divina, somos los creyentes, la Iglesia. Pero eso será luego en el Nuevo Testamento. Aquí en el Antiguo Testamento siempre las estrellas de Dios, los hijos de Dios o estos tipos de dioses, como se les llama aquí, se refiere a criaturas, a seres creados por Dios, que Dios tiene también alrededor de su presencia. Hay otro versículo también en Job 4, versículos 18 y 19. Y ahí dice así: pues si Dios no confía en sus propios siervos y aun a sus ángeles acusa de cometer errores, cuánto más a los que habitan en casas de barro cimentadas sobre el polvo. Este versículo nos muestra que aunque Dios creó a los ángeles no tienen la capacidad de no pecar, por decirlo así. Es decir, los ángeles también son propensos a caer o a cometer errores. Eso es lo que sucedió cuando vimos la caída de Satanás. Sin embargo, la Biblia dice que Lucero o Lucifer, que fue ese ángel precioso que Dios creó, fue creado de una forma perfecta. Pero la perfección, y escucha bien esta frase, la perfección no implica santidad. Igual que Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados perfectos, pero no santos. Por eso podían pecar. No tenían por qué pecar, podían haber vivido Adán y Eva y toda su descendencia en este mundo sin pecar, pero sí podían pecar. Es decir, tenían la capacidad de pecar. Todo ser libre, todo agente libre, como los espíritus angélicos o como los seres humanos, ya que Dios nos dio esa libertad de elección o ese libre albedrío, tenemos en nuestra naturaleza la posibilidad de elegir el mal. Y eso es a lo que Dios se arriesgó, aunque él ya sabía lo que iba a pasar, al crearnos así. Él quería seres que le amen con voluntad propia y no que seamos como autómatas o robots que lo alaban pero sin sentirlo. Entonces, ahí nos dice esto: Dios no confía en sus propios siervos y aún a sus ángeles acusa de cometer errores. Por supuesto, cuando vemos los ángeles buenos, los ángeles de Dios, ellos no creo que podamos decir que ellos cometen errores porque hacen la voluntad de Dios. Pero los ángeles que se rebelaron contra Dios y que fueron a hacer un golpe de estado, por decirlo así, en su momento, en ese consejo divino, y fueron expulsados del cielo, esos sí que han cometido errores. Entonces, ahí nos pone ese contraste. Si aún los ángeles, que son criaturas superiores a nosotros, son propensas al error debido a su naturaleza, cuanto más nosotros, los que habitamos en casas de barro, cimentadas sobre el polvo. Vamos a ver otro versículo. El Salmo 89, versículos del 5 al 7, dice: los cielos, Señor, celebran tus maravillas, y tu fidelidad la asamblea de los santos. ¿Quién en los cielos es comparable al Señor? ¿Quién como Él entre los seres celestiales? Dios es muy temido en la asamblea de los santos, grande y portentoso sobre cuantos lo rodean. Podríamos pensar que estos versículos se refieren pues a que Dios está en medio de una congregación humana que le está alabando, pero ese no parece ser el caso, sino que aquí está hablando de los cielos que celebran sus maravillas y de esa asamblea de los santos. Mira que también a los ángeles a veces se les llama santos, aunque realmente no son santos. Es una forma de decir que ellos también participan de ese atributo comunicable de Dios en cuanto a la santidad, pero no son realmente santos. Y entonces dice ahí que Dios es el único grande, es el único que es Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, y que no hay nadie como Él entre los seres celestiales.
Dios es muy temido en la asamblea de los santos, porque ellos saben quién es Dios, es su creador. Y aunque Dios les dio libertad para tomar decisiones, o aún para tomar decisiones equivocadas, Dios es Dios. Ahí ya entramos en cosas que nosotros no podemos comprender, porque comenzaríamos a hacer preguntas de por qué Dios los creó si ya sabía lo que iba a pasar, por qué Dios les dejó caer en pecado, por qué Dios le permitió tomar decisiones equivocadas, y al final todo se reduce a la misma frase: libre albedrío. Dios nos creó a los agentes libres, sean ángeles o humanos, como criaturas que pueden escoger. Y es por eso que este mundo y este universo está como está, porque hemos escogido el pecado. Y gracias a la obra de Cristo, nosotros podemos ser redimidos. Hemos visto algo de por qué los ángeles no pueden ser redimidos. Y más allá de lo que habíamos dicho, de que Jesús, gracias a que nos creó, a que Dios nos creó de un solo hombre, de Adán, y de él venimos todos, hasta la misma Eva que sale de Adán, toda la humanidad estaba ya simbólicamente en Adán. Y de un hombre viene toda la humanidad. Por eso Cristo, al morir por uno, muere por todos, porque todos estábamos en él. Pero esto no puede suceder así con los ángeles. Ya hemos visto que los ángeles son espíritus independientes y que no nacen unos de otros, sino que son creaciones originales, creaciones independientes, uno por uno. Así es como creemos que Dios hizo a los ángeles, ¿eh? Pero al mismo tiempo tenemos que entender que Dios tiene un plan para la humanidad y también para cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a seguir adelante. Otro versículo en Isaías 24, versículo 21 y 22. En aquel día el Señor castigará a los poderes celestiales en el cielo. Serán amontonados en un pozo como prisioneros entre rejas, y después de muchos días se les castigará. Otro versículo también que nos muestra cómo hubo rebeldía en los ángeles y cómo Dios va a castigar eso. Una de las cosas que os iba a decir en el versículo anterior, que se me había olvidado, es que más allá de que ellos no pueden ser redimidos porque no se puede morir independientemente por ellos, como Jesús hizo con la humanidad, ellos también han decidido, sin haber sido tentados, como fue el hombre, Adán y Eva, ¿os acordáis? Nosotros fuimos tentados por Satanás, fuimos engañados, no teníamos un conocimiento completo, pero Satanás y sus ángeles caídos, con un conocimiento completo de Dios, de quién es Él y de quiénes son ellos, cuando ellos tomaron la decisión de rebelarse contra Dios, en ese mismo momento sabían perfectamente y conscientemente que no había marcha atrás y que nunca ellos podrían ser redimidos. Ese es otro de los argumentos para decir por qué los ángeles caídos no pueden ser perdonados. ¿Vale? No es porque Dios no los ama, es porque ellos decidieron en ese mismo momento de rebeldía, con todo el conocimiento que tenían, rebelarse contra Dios de una forma eh, sin marcha atrás. Y aquí este versículo pues nos muestra esto, el juicio de Dios también sobre los ángeles, que castigará a esos poderes celestiales, y dice que serán amontonados en un pozo como prisioneros entre rejas. Así que aunque hoy en día algunos ya están encerrados en mazmorras, que fueron aquello que pasó en Génesis capítulo 6, también es cierto que hay muchos otros que todavía están eh, ejerciendo su dominio y su libertad, y que todavía no han sido juzgados. Vamos a seguir adelante. Otro versículo también que nos habla de la hueste celestial, y lo encontramos en Zacarías 3, 1 y 2. Y dice ahí: entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor,
y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. Bueno, cuando aquí nos está hablando de Josué, no es el Josué que nosotros conocemos, ¿vale? De Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué y la historia de Josué. No está hablando de ese líder que viene después de Moisés, sino que está hablando de un sumo sacerdote llamado Josué. Esto es como si fuera una escena celestial y nos muestra a Josué delante del ángel del Señor. Si os acordáis, cuando hablamos del ángel del Señor, ¿a quién está haciendo referencia? Pues al mismo Señor Jesús, al Hijo de Dios antes de la encarnación. ¿eh? Entonces encontramos ahí, digamos, al Hijo de Dios, por decir así, la segunda persona de la Trinidad, aunque a mí no me gusta eso de primera, segunda, tercera persona, porque no existe en ningún lugar de las Escrituras que al Padre se le llame primera persona, ni al Hijo segunda, ni al Espíritu tercera. Pero bueno, es una forma teológica de hablar para saber a quién nos estamos refiriendo. Pero ahí aparece entonces un sumo sacerdote que estaba de pie y que estaba vestido con vestiduras sucias. Puedes leer luego ese capítulo 3 de Zacarías. Y entonces está ahí Satanás como el fiscal acusador en un juicio. Y está diciéndole al mismo Señor, este hombre no es digno de estar en tu presencia porque es un pecador. Y entonces si lees el capítulo 3 vas a ver cómo el mismo Señor, que es el ángel del Señor aquí, dice que le pongan unas vestiduras limpias y le dice ahí también, como dice el siguiente versículo que aún no leímos, el ángel del Señor le dijo a Satanás, que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Veis lo que os decía antes? El mismo Dios, es decir, el Hijo de Dios, le dice a Satanás que el Señor te reprenda. Ni siquiera él mismo le dice, aunque es Dios también, pero está como sujetándose al Padre y diciéndote que Dios te reprenda, Satanás. Y entonces refiriéndose a Josué dice, ¿acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? ¿Y qué está diciendo? Pues que Satanás en un sentido tenía razón, porque los seres humanos somos pecadores y no podemos estar en la presencia de Dios, por nuestro pecado. En un sentido le pertenecíamos a Satanás, porque la muerte y el pecado nos sometió a ese reino de las tinieblas. Pero la obra de Cristo, y aquí en un sentido la obra que Cristo haría, porque más adelante si lees el capítulo 3 te vas a dar cuenta cómo habla del renuevo, y el renuevo ahí está hablando de Cristo, cuando ahí surja, luego más adelante en el Nuevo Testamento, la figura de Jesús de Nazaret, alguien que saldría de esa rama de Israel como ese descendiente de la mujer prometido en Génesis 3:15, que limpiaría a toda la humanidad para quitarles esas vestiduras sucias y poder vestirlos delante de Dios con vestiduras, como dice Apocalipsis, de santidad, de lino fino. Entonces, Satanás tiene razón cuando nos acusa de que no somos limpios, de que no somos santos, pero nuestro abogado defensor, que es el Señor Jesucristo y que está a la diestra de Dios en la eternidad, Él intercede por nosotros y cada vez que Satanás nos acusa, Él dice, no, porque yo he dado mi vida, porque yo he vencido a la muerte y entonces yo soy el que los defiende, el que los cubre, el que los ha adoptado, el que ha derramado su sangre por ellos. Es una imagen muy bonita y un capítulo muy bonito para poder estudiar este. ¿eh? Así que veis que hay cosas diferentes que suceden en la eternidad que nosotros pues no podemos entender o explicar perfectamente, pero sí que nos dan detalles de esa hueste celestial y de lo que puede suceder en el cielo. A veces son visiones como esta, a veces son otro tipo de experiencias, a veces tenemos también como cuando vemos que el apóstol Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, es decir, hasta la presencia de Dios, y él no sabía realmente si su cuerpo había ido con él o si él había ido en espíritu
o en esa parte inmaterial, dejando el cuerpo. Él no lo sabe tampoco, pero él solo sabe que Dios le permitió estar allí y como creo que dijimos en algún momento, en aquel apedreamiento que tuvo donde lo dejaron prácticamente muerto, seguramente él experimentó ese, esa, ese momento en el cual prácticamente ya se estaba yendo a la presencia de Dios, pero Dios dijo no es el momento todavía. Y entonces experimentó eso de estar ya fuera del cuerpo, pero todavía no. Bueno, todo una historia para investigar también. Bueno, vamos a ver un tema también importante que tiene que ver con la angelología y que tiene mucho que ver con la vida del creyente, y es cómo nos tienta el diablo. Porque cuando hablamos de angelología, también hablamos de nuestra vida cristiana. Sí es cierto que los ángeles nos cuidan, pero también es cierto que hay otro tipo de ángeles que no nos cuidan, sino que nos quieren atacar, nos quieren dañar, nos quieren destruir y nos quieren tentar. Cuando decimos que el diablo nos tienta, por supuesto, no siempre es él personalmente, ¿eh? Así como Dios, por ejemplo, envía a sus ángeles para cuidarnos, aunque él es quien manda las órdenes y quien está detrás de todo, también Satanás no es que él venga en persona a tentarte, pero tiene una serie de ángeles caídos y de demonios y de espíritus malignos que envía y que ordena para que ellos nos hagan daño también a nosotros los cristianos. Ahora, si nosotros no le abrimos la puerta al diablo, él no nos puede hacer daño. El diablo y su hueste maligna nos pueden tentar, nos pueden influir, pero no nos pueden poseer, ni pueden entrar dentro de nosotros. Puedes escuchar a lo mejor a alguien que te diga que es posible que un cristiano esté poseído por el diablo. Yo particularmente no creo eso, porque donde está el Espíritu de Dios morando en la vida del cristiano, ahí no puede estar el diablo. Y además tiene que ver con las personas que de alguna forma, habiendo practicado espiritismo o alguien en la familia que ha tenido algún contacto con brujería, eh, es de esa forma de la que se entra o se abren puertas para que Satanás pueda acercarse a nuestras vidas. Pero como cristianos estamos protegidos por la sangre de Cristo. Ahora, ¿cómo nos tienta el diablo? Bueno, primero vamos a entender un asunto y son las tres formas en las que se nos puede tentar a los seres humanos. A veces pensamos que hay muchas formas, infinitas, de tentarnos, pero básicamente solo hay tres. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 13 y 14. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos le arrastran y seducen. Aquí lo que nos está mostrando es cuál es ese proceso de la tentación para el ser humano. El ser humano tiene como una naturaleza, eh, te voy a poner un ejemplo para que lo podamos explicar mejor. Cuando tú vas a pescar, imagínate con una caña, le pones un cebo ahí para que cuando el pez vea ese cebo cómo se mueve, el pez siente deseos de comer ese gusanito y entonces va detrás de él hasta que lo cazas, ¿sí? Pero lo que has hecho ha sido engañarle, porque detrás o debajo o dentro de ese gusanito que le has puesto dentro de ese cebo estaba un anzuelo que no se veía y ese era el propósito de la pesca. Y de la misma forma, cuando el diablo nos tienta a los seres humanos, está apelando al deseo que tenemos de ese gusanito de pecado. ¿Mm? Entonces, nosotros somos tentados, como dice ahí, Dios no nos puede tentar. Nunca podemos decir es que Dios me tentó. No, Dios no tienta, Dios prueba. El tema este es que a veces se usa la misma palabra griega para hablar de prueba y de tentación. Por ejemplo, no sé si es justamente en el versículo anterior, Santiago 1.12 me parece que es, que dice, um, que dice
cuando alguno es tentado, eso, no diga que es tentado de parte de Dios. Pero hay otro versículo ahí que habla, no me acuerdo ahora exactamente cuál es, que dice, eh, es este, que no me acuerdo el número, pero que dice así. Eh, a ver, ahora se me fue otra vez. Esto es lo que tiene el directo, ¿ves? La tentación, cuando se nos presenta la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Creo que está ahí en Santiago. Repito, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bueno, la palabra tentación ahí es la palabra tanto tentación como prueba, porque es la misma palabra en el griego. Entonces, ese versículo es más correcto si se dice bienaventurado el hombre o el ser humano que soporta la prueba, porque ante la tentación hay que huir, no hay que soportar. No es que yo estoy ahí al lado de algo que sé que es malo, pero estoy ahí intentando aguantar a ver cuánto aguanto. No, porque al final vas a caer, ¿sí? Si tú, si tú fuiste adicto a alguna sustancia, a la droga, al alcohol, a lo que sea. No se trata de voy a ponerlo así delante de mis ojos y voy a olerlo y voy a tocarlo a ver cuánto aguanto. No, no, no. Eso es ser tonto, porque eso no es soportar la tentación. La tentación siempre tienes que huir de ella, no tienes que soportarla. ¿Te acuerdas de José en Génesis, cuando la mujer de Potifar lo tentaba una y otra vez y le decía, duerme conmigo, duerme conmigo? José tuvo que escapar, tuvo que huir. Si José se hubiese quedado allí, seguramente hubiese caído en la tentación. Cuando Satanás te tienta, huye de ese lugar, huye de esas amistades, huye de esas adicciones, de lo que sea, pero no se trata de ponerte al lado ahí a ver cuánto aguantas. No. Ahora, con la prueba es diferente. La prueba es algo que Dios permite, porque lo malo no viene de Él, permite y entonces en la prueba tenemos que soportarla. Tenemos que pedirle fortaleza a Dios. Entonces, recuerda esa diferencia. ¿Es una tentación? Huye. ¿Es una prueba? Resiste. Pero al mismo tiempo, en la tentación que siempre viene de Satanás, Satanás quiere sacar lo malo que tienes dentro. Pero Dios puede usar esa tentación de Satanás para perfeccionar y sacar lo bueno que tienes dentro. Eso es lo que sucedió con la historia de Job. ¿Quién fue el que trajo la tentación o la prueba a Job? ¿Lo de Job que fue una tentación o fue una prueba? Porque al fin y al cabo, ¿quién fue? Fue Dios que dijo, a ver, Satanás, ven aquí, mira a mi siervo Job. Y entonces Dios da permiso, parece que es una prueba, pero Satanás no prueba a nadie, Satanás tienta. Entonces, en medio de esas tentaciones del diablo para hacer pecar a Job, aunque Satanás intentaba sacar todo lo malo y la amargura y la depresión y el no entender lo que Dios estaba permitiendo, Dios quiere purificar y perfeccionar a Job. Por eso al final del libro Job dice, yo pensaba que te conocía, pero realmente ahora te conozco mucho más. Eso es una paráfrasis que estoy haciendo de ese versículo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, a veces Dios permite pruebas terribles en nuestra vida, circunstancias, enfermedades, que parece que no vamos a soportar. Y Satanás está diciendo, ¿no ves? Mira cómo Dios es. Dios no te ama. ¿Cómo te va a pasar esto si Dios te ama? Y entonces nos hace dudar, nos hace desconfiar de Dios y quiere sacar lo peor de nosotros para que digamos, sí, la verdad, ¿cómo puedo creer en Dios cuando mira lo que Dios hace? Pero Dios nos está probando a ver si creemos en Él a pesar del dolor. Y es una lucha fuerte. Bueno, aquí ya estamos hablando de otras cosas, pero esa tentación que Satanás trae a nuestra vida, solo la trae él. Dios no tienta, pero Dios aprovecha la tentación del diablo para probarnos a nosotros. Y todos tenemos dentro como esa sed de pecar, porque somos por naturaleza pecadores.
Esto te lo puedo mostrar también con un ejemplo. Si tú compras un cerdito, que ahora hasta se llevan estos cerditos que los puedes llevar de mascota, ¿eh? Y si tú compras un cerdito, lo metes en la bañera, lo limpias ahí con jabón y con gel, le echas perfume, le pones un lacito también rosa, para que vaya con su colorimetría, como dice mi hija, y lo sacas a pasear a la calle y dices, por fin tengo a este cerdito limpio, ya va a ser siempre así. Ahora, ese cerdo, en cuanto vea un charco con barro, se te escapa de la mano y se va a revolcar en el barro. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, por eso se llama cerdo. Y nosotros somos iguales. Nosotros a veces pensamos, bueno, si yo tengo una buena educación, unos buenos estudios, tengo una buena familia, tengo dinero, me doy una serie de lujos entonces yo nunca voy a pecar ni nunca voy a caer en esas adicciones que cae la gente pobre o que no tiene recursos, porque yo voy y entonces la psicología y todo me puede ayudar para que yo controle mi mente y mis pensamientos, pero cuando llegue la tentación, ¡pum!, caemos, porque somos pecadores, es nuestra naturaleza. Y la única forma de que no caigamos es que Dios introduzca en nosotros una nueva naturaleza, que es el Espíritu de Dios. Por eso puedes ir a Romanos capítulo 8, donde te encuentras ahí el apóstol Pablo luchando con eso y diciendo, yo quiero hacer el bien, pero hay una ley en mi cuerpo que me lleva a hacer el mal. Y entonces hago lo que no quiero, yo no quiero pecar, pero mi cuerpo me lleva. Y quiero hacer el bien, pero no soy capaz. Y entonces dice que está esa lucha entre el Espíritu de Dios y nuestra naturaleza pecadora. Pero ahora, al tener esa naturaleza divina de Dios en nosotros, por la obra de Cristo, podemos elegir con qué naturaleza responder a la tentación. Ese es el gran factor del cristiano. Una persona no redimida solo puede responder al pecado con su naturaleza, pero los cristianos tenemos otra naturaleza divina, creciendo dentro de nosotros, el nuevo hombre, y yo puedo decidir con cuál de los dos voy a reaccionar, o con el viejo hombre o con el nuevo hombre. ¿Mm? Es todo un tema para meditar y para vivir. Tenemos el poder, podemos vencer a la tentación. Bueno, vamos a seguir, si no, nos vamos a quedar ahí en ese tema. Entonces, ahora nos vamos a encontrar con esas tres puertas que el diablo puede abrir en nuestra vida para hacernos pecar. Primera de Juan 2:16 dice, porque nada de lo que hay en el mundo, y son tres cosas, dice, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, dice, ninguna de esas cosas proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está hablando aquí de este sistema, de este cosmos que está gobernado por Satanás. Entonces, hay tres puertas donde Satanás quiere eh, ponernos para hacernos pecar. Malos deseos del cuerpo, en otra versión te puede decir los deseos de la carne, ¿sí? La codicia de los ojos o los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida o la arrogancia de la vida. Que sepas que solamente a través de estas tres puertas puede tentarte Satanás. Y si tú le cierras las tres puertas, no puede hacer nada más y nada menos que irse y ya volverá más tarde a volver a tentarte. Si tú eres capaz de cerrar estas tres puertas, entonces no vas a caer jamás. Pero claro, somos pecadores y a veces no solamente es que no queremos caer, pero es que a veces queremos caer porque el pecado también produce placer. Si no, el pecado no tendría ningún sentido para nosotros. Dios, Satanás nos tienta porque sabe que deseamos ese pecado porque es placentero. Pero claro, al fin es un camino de muerte. ¿Eh? Bueno, vamos entonces a poner un ejemplo. Mira cómo Dios tentó ya desde el principio a Adán y Eva. Génesis 3, 5 y 6.
conocéis bien la historia, es la primera tentación en este mundo para el ser humano. Y entonces cuando esta serpiente, este serafín, como habíamos visto, el diablo, habla con Eva, le dice, cuando comáis de ese árbol, se os abrirán los ojos y llegaréis a ser como Dios. ¿A qué está apelando el diablo cuando habla con Eva? A a una de esas puertas, a la arrogancia de la vida, decir, entonces yo puedo ser como Dios, entonces yo puedo tener más conocimiento, puedo ser más inteligente, y entonces se está abriendo la puerta de, sí, yo quiero eso, ¿eh? Pero fíjate que Satanás abre otra puerta más, y dice ahí, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. Y así que también le abre la puerta de la codicia de los ojos. Ahora es doblemente la tentación, es más poderosa, porque no solamente apela a esa vanagloria, a esa chulería, a ese orgullo que tenemos de ser más que otros, sino que también apela a los deseos de los ojos. Qué buena pinta tiene ese fruto. Qué ganas de probarlo. Y además, también Satanás le abre la tercera puerta. Así que es una tentación total, porque dice, y que tenía buen aspecto y era deseable, deseable. Entonces no solamente ella entra por la puerta de seré más que los demás, entra por la puerta de qué bonito es ese fruto, qué deseable, sino lo quiero, los deseos del cuerpo. Y por supuesto, Eva, ¡pum!, cae en la tentación del diablo. Pero te das cuenta, las tres puertas de las que estamos hablando, de las que nos habla Primera de Juan, si ella hubiese dicho en la primera puerta, no, yo ya soy feliz, yo ya tengo, ya hago la voluntad de Dios, no necesito más que eso, habría cerrado la primera puerta. Y si hubiese hecho así con esas tres puertas, os aseguro que Satanás no tendría otra opción que irse, como luego vamos a ver cuando él tienta a Jesús. Lo tienta con las tres puertas y cuando Jesús, respondiéndole con la escritura, le cierra las tres puertas, dice, y el diablo le dejó por un tiempo, porque no tiene más para hacer. ¿Sí? Vamos a ver otro personaje bíblico y es la tentación de David. Bueno, David y Betsabé, conocemos bien la historia, ¿eh? Vamos a ver, mira cómo tienta Satanás a David. Primero hay que decir que este capítulo de 2 Samuel 11 nos dice que todos los reyes estaban en la guerra y David se quedó en casa. Bueno, esto también es importante porque en vez de estar haciendo su labor, se dio el lujo de quedarse en casa sin hacer nada. Y cuando estamos desocupados, Satanás aprovecha para hacer de las suyas. Y dice ahí, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. Bueno, ¿es algún problema ver a esa mujer? No, la vio, pudo haber dicho, ah, mira, se está bañando, entrar y seguir con su vida. Pero el problema en los ojos del hombre no es la primera mirada, sino la segunda, la tercera y la cuarta. Porque, como hemos dicho en Cantares, el hombre se excita por la vista. ¿Mm? Y entonces vio a Betsabé y vio cómo se bañaba y siguió viendo cómo se bañaba y tal vez se ocultó viendo cómo se bañaba y cómo se secaba. Bueno, imagínate toda la historia. La primera puerta de la tentación ya está abierta. Los deseos de los ojos. Fíjate, sigue diciendo, entonces David ordenó que la llevaran a su presencia. ¿Mm? Primero preguntó a los consejeros, venid aquí, esa mujer, ¿a quién le pertenece? Y dice, bueno, esa es Betsabé, es la mujer de Urías. ¿Y dónde está Urías? Bueno, ya sabes, Urías es uno de tus mejores soldados, está en la guerra. Ah, fantástico, así que está en la guerra. Pues traedme a esa mujer para aquí. Fíjate, ¿eh?
La arrogancia de la vida, de decir, a ver, yo soy el rey. Claro, David, ¿cuántas esposas tenía ya? Ya tenía varias esposas y concubinas, tenía bastante, mucho más de lo que necesitaba y de lo que Dios quería para él. Pero vio a esta mujer y dijo, ah, pero es que esta también me gusta. Y entonces la hace llamar, la traen a su presencia y otra puerta se abre. Aquí yo soy el rey y yo soy quien decido. ¿Que no les parece bien que la traigan? Da igual, yo soy el rey. Dos puertas abiertas. Y luego viene la última puerta, claro. Cuando la trae el palacio, pues no era para contarle chistes. Y entonces ella, pues la pobre, ¿qué va a hacer? Cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Y los deseos del cuerpo, esos malos deseos del cuerpo, también hicieron de las suyas. Así que ves de nuevo cómo Satanás los tentó. Deseos de los ojos o codicia de los ojos, la arrogancia de la vida y los deseos del cuerpo. Y recuerda las consecuencias. Luego esta mujer queda embarazada, entonces David, ¿cómo va a hacer ahora? Porque ¿quién la embarazó si su marido está en la guerra? Entonces hace que su marido venga de la guerra, lo emborracha para que se vaya a casa con la mujer y tengan relaciones y así piense su marido que ese hijo es suyo cuando era de él, pero ese soldado suyo era tan íntegro que no quiso ir a dormir con su esposa cuando todo su ejército estaba en la guerra, y como no fue capaz David de convencerlo para que fuese a su casa con su esposa, lo envía al frente de batalla y le dice a sus generales, dejad solo a Urías para que lo maten. Tremendo, tremendo. Comienzas con un pecado que casi nadie conoce, pero luego esos deseos te llevan a pecar y luego vienen las consecuencias y hay un embarazo no deseado y luego hay mentira tras mentira y luego hay homicidio y un montón de cosas. ¿Y todo por qué? Porque ese día no fuiste a trabajar, porque ese día te quedaste en casa, porque ese día dejaste que por tu pupila entrasen cosas que no te pertenecían. Otra cosa, otra tentación, la tentación de Acán. Esto lo encuentras en Josué capítulo 7. Dios había dicho que a esa ciudad que iban a conquistar, todo lo que hubiese ahí, de efectos personales, de botín, de oro, de todas esas cosas, que es lo que más en todo, que no cogiesen nada porque estaba maldito por Dios. Pero, dice ahí, Acán le respondió, vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. ¿Ves? Eso todo tenía que destruirse. Pero claro, aunque Acán sabía que eso no debía hacerlo, lo vio. Ah, lo vio y entonces la codicia de los ojos. ¿Sabes cuánto valía un manto babilónico con esos hilos de la realeza? 200 monedas de plata, una barra de oro de medio kilo. Dice, me lo llevo para la tienda, lo escondo allí bajo tierra y no se entera nadie. Y cuando me jubile, me compro un yate. Ah, pero resulta que perdieron la batalla ese día. Y entonces comenzó algo allí y entonces Dios dice, aquí alguien ha pecado y vamos a mostrar quién fue. Y empiezan tribu por tribu hasta que llegan a la tribu esta de Acán y luego echan suertes y Acán tiene que reconocer que sí, vi eso y lo escondí y lo codicié y lo oculté. Y aquí encontramos la tentación del diablo para este hombre a través de la codicia de los ojos. Y también dice, me deslumbraron y me apropié de ellos. La arrogancia de la vida. ¿Eh? Uf, como diciendo, yo lo que voy a hacer con esto, lo que va a ser mi familia con esto. Y entonces es esa vanagloria. Y con esas dos puertas, Satanás consiguió que Acán pecase. Y debido a solo el pecado de un hombre, todo el ejército de Israel perdió.
Y lo más triste es que luego Acán, sus niños, su familia, su ganado, su tienda y sus posesiones tuvieron que ser apedreados hasta la muerte. Porque el pecado contagia y tú piensas que solo te hace daño a ti y resulta que al final las consecuencias son para toda tu familia. Y es muy triste esa historia, que por querer ser un poquito más rico, al final acabaste perdiendo tu vida, tu familia y de una forma completamente muy triste, muy triste. Las puertas que Satanás abre. Pero, por último, veamos ahora cómo hizo Jesús para rechazar las tres puertas. Porque, mira, el diablo en todos los pasajes de la Biblia que encuentres de cómo tienta a las personas, siempre es igual. Podríamos decir, bueno, Satanás, podías usar algo nuevo. No, Satanás sabe que esas son las tres puertas para que el ser humano peque. Entonces, en un sentido no parece tan difícil decirle que no. No es que tenga 1000 puertas para tentarte, solo tiene tres. Pero tenemos que ser sagaces, tenemos que ser astutos y, como decía el apóstol Pablo, no ignorar sus maquinaciones. Entonces, cuando Jesús está 40 días en el desierto, sin comer ni beber, completamente desfondado, cansado, hecho polvo, al límite de las fuerzas de un ser humano, viene el tentador, se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Y esto no lo comprendemos bien en toda su grandeza, porque las piedras que puedes encontrar en el desierto son como bollas de pan y se parecen mucho. Y cuando Satanás le muestra y le dice, mira esas piedras, ¿por qué no haces que sean pan? Realmente no le estaba diciendo que hiciera algo malo, le estaba diciendo, haz un milagro porque tú eres Dios y aliméntate. Pero el problema no era convertir las piedras en pan, el problema era obedecer a Satanás. ¿A qué apela Satanás cuando le dice esto a Jesús? A los deseos del cuerpo. No era un malo deseo siquiera, era un deseo bueno, era un deseo físico, un deseo de alimentarse después de un ayuno de 40 días. Pero Jesús, fíjate cómo le responde y cómo le cierra la puerta. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera puerta, los deseos del cuerpo, Satanás le tienta y Jesús responde con la palabra de Dios. Muy importante esto, la memorización de las escrituras. Cuando Satanás venga a tu vida para tentarte, tienes que tener en tu mente un versículo para rebatir esa tentación. No es el momento de decir, espera, Satanás, que voy a buscar aquí en la Biblia, a ver si encuentro algún versículo que me pueda ayudar. No, 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 no. Como no lo tengas aquí memorizado, como no lo tengas aquí vivido, como no lo tengas atesorado en tu corazón, no esperes que te vaya a venir a la mente algo que tú no has leído previamente. Jesús conocía muy bien la palabra de Dios porque la había estudiado y la había memorizado. Luego el diablo hizo que se pusiera de pie Jesús sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, como diciendo, tú me dices un versículo, yo también te voy a citar un versículo. Escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra. Y entonces, aquí, ¿a qué está apelando Satanás? Está apelando a la arrogancia de la vida. Le está diciendo, a ver, tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué no te tiras? ¿Tú no ves que los ángeles no van a dejar que te hagas daño? ¿Por qué? Ah, porque tú eres grande, tú eres el creador. Pero el problema era, de nuevo, obedecer a Satanás. Y le cierra de nuevo la puerta en las narices a Satanás
con un versículo diciendo, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Así que ya le cerró la puerta de los deseos de la carne y ahora le cierra la puerta de la arrogancia de la vida. ¿Te acuerdas? Satanás solo tiene 3 puertas para tentar al ser humano. Le queda una. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Porque al fin y al cabo, lo que siempre quiso Satanás desde que pecó es ser adorado. Y aquí ya se lo dice abiertamente. Dice, mira, Jesús, mira, yo lo único que quiero, olvídate del pan, olvídate de lo otro, no. Yo lo que quiero es ser adorado. Entonces, si tú me postras y me adoras, ya que tú has venido a este mundo para gobernar y para arrebatarme los reinos del mundo, porque ya sé que está profetizado, ya te lo doy yo, ya te lo doy yo, tú adórame y te lo doy. ¿Eh? Y entonces, ¿a qué está apelando? A la codicia de los ojos, porque le mostró para que él viese, a ver si a través de sus pupilas podía decir, wow, esto es lo que quiero, recuperar el universo, recuperar los reinos del mundo que ahora están bajo tu mano. Pero Jesús le responde, vete, Satanás, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Tercera puerta cerrada. Y como ya no tiene más puertas que abrir el diablo, ahí puedes leer que lo dejó y se fue. Así es como el diablo nos tienta. A través de los ojos, a través de los malos deseos del cuerpo y a través de nuestra vanagloria. Si nosotros somos capaces de hacer como Jesús, de memorizar la escritura y poder decirle, escrito está, escrito está, escrito está, Satanás no puede hacernos caer. ¿Qué te parece? No parece tan difícil, ¿verdad? Claro, cuando llega el momento es difícil, porque está apelando el diablo a nuestra concupiscencia, es decir, a nuestro deseo de pecar. ¿Mm? Aquí entramos a una pregunta interesante y es, ¿podía Jesús pecar o no podía pecar? Porque si él era Dios y él no puede ser tentado, entonces por mucho que Satanás hiciese, no tiene concupiscencia Jesús como para ser llamado a un deseo. Pero por el otro lado, no solamente Jesús es Dios, sino que también es hombre. Entonces tiene dos naturalezas, la naturaleza divina, que no puede pecar, y la naturaleza humana, que sí puede pecar. Y aquí entramos en un gran debate teológico que podríamos ver en otra ocasión. Jesús, en su naturaleza divina, no podía pecar. Pero en su naturaleza humana, podríamos decir que sí podría pecar. Pero al final de cuentas entendemos que esa naturaleza divina con esa naturaleza humana tampoco se pueden dividir. Es uno solo, es Dios con dos naturalezas. Y eso es un tema muy complicado de que los humanos lo podamos entender. Lo que está claro, como dice creo que es Hebreos, es que Jesús no es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo y que mostró obediencia. Por tanto, Jesús sabe lo que es la tentación, Jesús sabe lo que es la prueba, pero él demostró que se puede ser un hombre de Dios perfecto, un hombre completamente entregado a la voluntad de Dios, dependiente completamente de su Padre, y vencer a Satanás como ser humano. Porque todo esto es lo que vino a hacer Jesús.
El primer Adán pecó y cayó en la tentación. El segundo Adán, que es Cristo, demostró que no había forma de hacerle pecar, porque él enfrentó a Satanás con las Escrituras y con la palabra de Dios que permanece para siempre. Así que ya veis cuántas cosas, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros tenemos también que aprender en nuestra vida. La Biblia es buena leerla, pero la Biblia es necesaria para memorizarla y para vivirla, porque a veces 30 minutos o 60 minutos de placer cayendo en un pecado pueden estropear toda nuestra vida cristiana y nuestra familia para siempre. Así que bueno, ya sabéis que algunos seguro que ya lo sabíais, pero es bueno recordar cómo el diablo nos quiere tentar y cómo quiere hacer para estropear nuestras vidas. No vale la pena dejarse seducir por el diablo. Mira la victoria de Jesús y mira cómo luego llegaron los ángeles también para servirle después de ese momento de tentación. Así que esto nos ayude también para comprender un poco cómo funciona la mente del diablo a la hora de tentarnos como cristianos y que nosotros podamos vestirnos toda la armadura de Dios, como dice Efesios capítulo 6, para vencer y estar firmes hasta que la batalla termine. Muy bien, vamos a orar entonces. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque vemos esas formas de cómo el diablo tienta a las personas. Pero también vemos a nuestro Salvador, nuestro ejemplo supremo, aquel que vino a este mundo para demostrar que se puede ser victorioso en la vida cristiana, dependiendo siempre de ti, orando de ti, sin haber pecado jamás, y de esa forma poder morir luego en la cruz como un sustituto, como un cordero perfecto, sin mancha, sin defecto. No merecíamos esto, Señor, no merecíamos un amor tan grande. Pero gracias por habernos salvado y gracias porque con esa muerte de Cristo hoy tenemos la salvación, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a protegernos y a tener cuidado de las asechanzas del diablo y que podamos cerrar y decirle que no a sus tentaciones, para darte a ti la gloria, para que nuestras vidas sean santas y para que puedan ser un testimonio para que otros puedan creer también en ti. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas y síguenos cuidando durante esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.